Bueno, y seguimos de alguna manera en tema porque hoy termina el plazo de 10 días hábiles que el Ministerio de Salud Pública le dio al CASMU para presentar un plan de trabajo que paute plazos y montos específicos sobre cómo va a manejar la situación económica financiera y en qué va a utilizar los fondos que reciba, con el aviso de que, de lo contrario, podrían intervenir esta institución. Y para dialogar sobre esta situación y conocer la postura de la oposición, la postura del Frente Amplio al respecto, estamos con la diputada Lucía Echeverri, presidenta aparte de la Comisión de Salud. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién veníamos hablando, ¿no?, con Eduardo de la situación que se vivió en Casa de Galicia en su momento, de las cosas que todavía se siguen ahora conociendo, que no teníamos quizás del todo claras, pero bueno, y ahora estamos frente a una nueva mutualista que tiene problemas financieros y de alguna manera se prenden luces de alerta porque, bueno, venimos como con esta situación muy reciente, ¿no?, la de Casa de Galicia. En verano hablábamos con vos, en febrero exactamente hablábamos con vos porque se estaba a la espera de un informe de las dos veedoras estatales que trabajaban allí analizando la situación del CASMU, y en aquel momento vos decías que Casa de Galicia se intervino de forma tardía, que la situación del CASMU era diferente, es distinta, que no eran del todo comparables. ¿Qué evaluación haces hoy, 6 meses después, y ya con un diario diferente, con el diario del lunes? Sí, ahí en febrero, además, en esa fecha, nosotros veníamos siguiendo ya la situación de CASMU desde el 2021, del CASMU y de otras instituciones, ¿verdad? Pero particularmente aquellas que habían accedido a distintos fideicomisos. Y ahí en febrero lo que hicimos fue solicitar una reunión al Ministerio de Salud Pública, a las autoridades, todos los legisladores del Frente Amplio que integrábamos comisiones de salud, tanto del Senado como diputados, para interiorizarnos, para saber qué acciones estaba valorando el Ministerio, cómo estaba siguiendo la situación. Y ahí, bueno, fue que a los pocos días nos enteramos de la designación de veedores, solamente para, ya no sobre el fideicomiso, digamos, y cómo se estaba administrando, el que le otorgó el gobierno en el 2021, sino la situación del flujo de fondos, ¿no?, de la gestión cotidiana de la institución. Así que yo creo que la situación en aquel momento, que después vinieron al Parlamento, las autoridades vinieron en marzo, en abril, lamentablemente plantearon que las sesiones fueran secretas, fueran confidenciales, ¿verdad? Lo cual hubo que votar. En lo personal marqué mi discrepancia porque entendía que declarar una sesión confidencial con el nerviosismo y la preocupación legítima tanto de los socios como de los trabajadores generaba seguramente muchas más suspicacias, ¿no?, otras sensibilidades. Lamentablemente el Ministerio no lo entendió así, se declaró confidencial, pero la situación que en aquel momento informaron no difiere desde el punto de vista del manejo de fondos, de la necesidad de mayor liquidez, ¿verdad?, para hacer frente tanto a los compromisos salariales como garantizar la asistencia de sus socios. Pero sin embargo ahora acá se presenta pero así realmente nos sorprendió a todos con una ordenanza, como tú decís, en donde advierte la posible intervención si no la mutualista no presentaba en 10 días, que es un plazo extremadamente corto, ¿verdad?, para una situación que se venía ya estirando en el tiempo, presentar un plan de reestructura, de refinanciamiento, etcétera. Entonces, lo primero es señalar eso, es decir, frente a una situación que para nosotros ya era compleja 6 meses atrás, sin embargo, la medida se toma, o esta ordenanza se hace pública en una forma intempestiva. Y yo creo que generó mucho más alarma que lo que hubieran anunciado antes, ¿no? Entonces, ahí es donde planteamos nosotros una de las tantas discrepancias con el manejo que ha hecho, con la gestión que ha hecho el Ministerio de Salud Pública de esta situación. Realmente el rol que tiene y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública como rector del sistema, que tiene que fiscalizar, que tiene que monitorear, y más a esas instituciones en donde ya hay mucho dinero por los fideicomisos, es realmente débil, y yo te diría que en algunos casos ha sido prácticamente omiso, ¿no? Ya vamos a profundizar en la actuación del MSP y particularmente de la actuación de Rando, en este caso de la ministra, pero ayer hablábamos sobre este tema con el senador del Partido Nacional, con Sergio Botana. Ajá. Un Botana que ha tenido cruces en relación a este tema con autoridades de la salud. Lo que nos decía ayer Botana
textualmente es que la intimación del Ministerio de Salud Pública al CASMU fue una animalada. ¿Compartís esta percepción? Bueno, yo no sé si es una animalada, me parece una definición que tendrá que hacerse cargo el senador Botana, que yo no soy comentarista de sus dichos. Lo que sí creo es lo que les acabo de decir, que fue intempestiva y que en el comportamiento que venía mostrando el Ministerio de declarar confidenciales las sesiones sobre información que después hace pública con mucho más grado de detalle, en forma tan intempestiva, porque fue el 2 de julio, ¿verdad?, que nos enteramos todos por la prensa, porque se hace público. Yo creo que realmente es una contradicción. Yo creo que, es más, hizo todo lo que no hay que hacer, generó una alarma pública, incertidumbre en los socios, en los trabajadores, de la noche a la mañana. Si hubiera venido manteniendo espacios de intercambio, de diálogo y de seguimiento de otra manera, seguramente la situación, en aras de eso, ¿no?, del conocimiento público de esa resolución, hubiera sido distinta. Pero bueno, marca un poco la impronta del Ministerio, ¿no?, que yo creo que sí, sin duda, la ministra Rando es responsable, obviamente, porque estas son decisiones políticas, ¿no? Pero también, en el caso del senador Botana, seguramente pueda tener otra información que nosotros justamente. No. Es gobierno. Y el subsecretario está ahí desde el 2020, que pertenece al Partido Nacional. Bueno, justamente Botana ayer no solamente decía que eran muy similares las situaciones entre Casa de Galicia y CASMU, sino que fue un poquito más allá y señaló que podrían llegar a existir intereses para favorecer a otros. No quiso decir, no nos dijo a quién se refería o en quién estaba pensando, pero sí hablaba de que esta movida tiene que ver con el hecho de favorecer a otra institución o a otros. No llegó a decir a quién. ¿Desde el Frente Amplio están manejando esa posibilidad? No, nosotros, digamos, capaz que el senador Botana, por ser del gobierno y tener a su partido en la responsabilidad del Ministerio del 2020, tiene otra información, lo cual sería gravísimo, ¿no? Vos decías recién que Rando, la ministra de Salud, es una de las principales responsables en este caso. ¿Cómo evaluás su actuación en este tema? Yo creo que es la ministra, ¿no? Es la ministra, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones y de marcar las líneas de acción. Y nosotros lo hemos dicho desde el principio, el Ministerio ha sido, a lo largo de todo el periodo, pero particularmente en estas circunstancias y en estas situaciones, ha sido muy débil, ha sido a veces un espectador. El Ministerio tiene la responsabilidad de corregir, de fiscalizar el sistema, de analizar, no solamente, digamos, que las prestaciones se den con la calidad asistencial que corresponde, de escuchar a los usuarios, obviamente, a los trabajadores, pero además de monitorear que los recursos se vuelquen a los fines que estaban destinados. Si tú detectas los problemas a tiempo porque estás ahí, tenés otro margen de acción. Entonces, ahí creo que ha habido realmente una debilidad y una omisión del rol que tiene el Ministerio, ¿no?, de la gestión de gobierno que le cabe a la ministra y al subsecretario. Hoy mencionabas que son varias las instituciones que se encuentran allí en una situación quizás un poco compleja, si hablamos de finanzas, y bueno, y quizás acá surge la pregunta si en el sistema de salud faltan garantías y apoyos a las diferentes instituciones. Eso por un lado, y por otro lado, consultarte si esto es un tema de gestión o desde dónde es que nace esto. Sí, yo creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene 17 años, ¿no? Fue una de las reformas estructurales más importantes que ha tenido el país en los últimos 15 años. Por primera vez, el acceso a la salud, la cobertura y el acceso es universal, ¿no? Teníamos al 2004 más de 900.000 personas que estaban en un limbo, ¿no? No eran lo suficientemente pobres para ser atendidas en Asia, además en un estado realmente deplorable de inversión, infraestructura, servicios, ¿no?, disponibilidad de recursos humanos, ni tenían suficientes recursos como para acceder a un empleo formal, para acceder a los prestadores privados a través de lo que era DICE. Entonces, lo primero creo que es el cambio radical de universalizar eso y de que la atención en salud no dependiera del tamaño del bolsillo. Eso es lo primero. Que necesita ajustes, por supuesto, y revisiones. Su sistema con 17 años, en una población que ha cambiado, ¿no?, que ha envejecido, que hay otras exigencias, que hay otros avances tecnológicos. Por supuesto que hay que analizar eso. Ahora, también hay que controlar, porque acá hay recursos públicos, hay recursos que aportan los trabajadores, que aportan, por supuesto, los empresarios, pero aporta el Estado, ¿no?, para garantizar la universalización. Entonces, hay que controlar, hay que estar delante y arriba de los temas, hay que tener indicadores claros, hay que tener sistemas de monitoreo confiables, ciertos. Y yo creo que ahí
obviamente que hay que revisar. Lo que acá ha pasado es que no se ha hecho ni siquiera eso, ¿no? Por eso estas situaciones. Hay responsabilidades políticas sin duda de este ministerio, y seguramente las hay también de quienes administran las instituciones, ¿no? También, por decisiones que han tomado, por omisiones u otras cuestiones que habrá que también analizar y que estas autoridades también les corresponde hacer, ¿no? Hace un par de semanas vos, Lucía, publicaste en tus redes sociales un comunicado de la Federación Médica del Interior hablando, bueno, de preocupaciones que hay en relación a la situación de pediatría en el hospital de 33. Como integrante de la Comisión de Salud, vos también has seguido el desempeño, ¿no?, de ACE, tanto en la capital del país también como en el interior. Pero pensando a futuro, ¿no? ¿Dónde debería poner el foco el Frente Amplio en materia de salud pública en un eventual cuarto gobierno? Sí, yo creo que ahí hay que también empezar por analizar que ACE ha tenido un recorte presupuestal muy importante. Es la principal institución pública nacional que está en cada pedacito del territorio. Tiene más de 1,5 millones de socios, de usuarios. ¿Y cómo afecta? Muchos de ellos son FONASA. Y ahí tenés todos los problemas que es imposible negarlos, que es lo que se hacía hasta hace un tiempo, ¿no? Faltan medicamentos, faltan especialistas en muchos lugares del territorio. Podrá decirse, es un problema estructural, sí, pero no se hizo nada por tratar de resolverlo, ¿verdad? Hasta ahora en 4 años. Hay lugares donde no se accede a un psiquiatra, con lo que significa hoy los problemas de salud mental que se han hecho mucho más visibles con la pandemia, y sobre todo que están afectando a adolescentes, a personas adultas mayores, a niños. Sin embargo, no hay disponibilidad de psiquiatras. Hay un atraso en cirugías que es impresionante. El INOT, para poner uno cerquita, ¿verdad?, de lo que es un centro de referencia que generó cambios sustantivos, hace muy poco tiempo sacó un comunicado de que tiene 700 cirugías atrasadas. Detrás de esas 700 cirugías, lo hemos dicho hasta el cansancio, ese número son personas, son jóvenes, son hombres, son mujeres que tienen un problema, que están con dolor, que están esperando, y sin embargo no tienen respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema muy serio. Tenemos un recorte importante. Fíjate que los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión en mantenimiento de infraestructura, el Hospital de Castillo, ustedes lo hicieron público también, recogieron eso, realmente ponía en riesgo la asistencia de los pacientes, y fue denunciado por los funcionarios después de haber seguido todo el proceso que corresponde, el director del hospital, el director regional, ¿no? El director, sin tener respuesta, tuvieron que salir porque la población también demandaba que hubiera otro tipo de acciones, y eso implica que se ha recortado el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar eso, y después hay que sentarse con los actores para empezar a corregir dónde se necesitan determinados especialistas. Hay que establecer estímulos, hay que capaz que trabajar sobre la ley de residencias, hay que trabajar efectivamente sobre dónde se necesitan mayores especialistas, hay que ver lo que son los convenios de complementación. La lógica del sistema era que entre lo público y lo privado hubiera articulación y complementación de servicios. Tienen el tomógrafo en el sector privado y tienen la pediatría, digamos, en el sector público. ¿Cómo ha funcionado? Pero eso también hay que controlarlo en que efectivamente sea complementación, controlar en que se cubran efectivamente los costos y que se brinde como corresponde. Para eso hay que gobernar. Pero hay que tener eso, la definición y la voluntad política de que también hay que darle las mayores garantías a toda la población. O sea, que no sea solamente recorte presupuestal, sino también falta de control. Por supuesto, yo creo que es la conjugación de esos dos problemas, ¿no? Y el tema de la gestión también, ¿no? Por supuesto, pero la gestión son definiciones políticas también. Bueno, justamente, ¿no? Desde el FA han sido muy críticos con la gestión de Leonardo Cipriani al frente de ACE. ¿Vieron algún cambio? ¿Cambió algo desde que asume Sosa al frente? Fue hace muy poco, Marcelo ¿no? Sosa. Fue hace muy poquito que asumió. La semana pasada estuvo el directorio de ACE con el doctor Marcelo Sosa como presidente. Hay que recordar que fue vocal durante todo este periodo y también integró el directorio de ACE en gobiernos del Frente Amplio en representación de la oposición, es decir, conoce mucho la institución. Y en esta oportunidad, por lo menos, los problemas que se trasladaron no se negaron.
que era una característica que se venía dando a lo largo de los últimos 4 años. En esta oportunidad se reconocieron los problemas de asistencia, se reconocieron los problemas de infraestructura, en algunos casos hubo respuesta y algunos compromisos de prioridad, y en otros, bueno, obviamente, ¿no? Todo un discurso que no termina de ser la respuesta a la pregunta concreta, pero sin duda, por lo menos, empieza a haber un reconocimiento de que hay problemas serios y que afectan a la población. Entonces, yo creo que ahí hay también una definición política y una incidencia muy fuerte en la perspectiva desde la cual se gestiona, ¿no? Porque son recursos públicos. A mí me parece que eso no hay que perderlo, y es un derecho imprescindible, es un derecho humano básico tener una buena atención en salud. Y me parece que eso es clave, ¿no? Y en esta situación del CASMU lo mismo. El sistema necesita del CASMU y el CASMU necesita del sistema. Es un actor fundamental. Por lo tanto, acá el Ministerio tiene que tomar una definición, y cuando tome esa definición tiene que hacerla además con el compromiso de establecer controles nuevos, ciertos, confiables. De lo contrario, el problema no se resuelve, ¿no? Vos decías el tema de, Luqui recién te preguntaba por el tema del control, ¿no? El control también está en el tema del Ministerio de Salud Pública, y ahora que volvés a mencionar CASMU, ¿no? Solamente es un tema de control, porque si pensamos en Casa de Galicia, también se habló del tema de favorecer a algunos privados, ¿no? Entonces, quizás si se analizan la gestión tanto de Salinas como en este momento de Rando, ¿podemos decir que únicamente pasa por un tema de no controlar lo que está sucediendo en el sistema de salud? No, es parte del problema el no controlar, ¿no? Es parte del problema que genera. Yo no te diría que hay que establecer porcentaje, pero sin duda es imprescindible, ¿no? Pero también hay que marcar la rectoría, y la rectoría implica marcar una dirección, tener una planificación estratégica, analizar cuáles son las necesidades del país y poder establecer las respuestas que se requieren. Y eso implica que ahí hay un ámbito imprescindible, que es la Junta Nacional de Salud, donde están representantes de los trabajadores médicos, representantes de los trabajadores no médicos, están los prestadores y están los representantes del gobierno, y ahí hay que darle contenido, ahí se tienen que volcar los problemas y encontrar la solución. Lamentablemente ha sido prácticamente testimonial hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Yendo a otros temas, Lucía, vos fuiste directora de vivienda del ministerio de esta cartera, fuiste también directora de obras de la Intendencia de Canelones, por lo que el tema de la vivienda es un tema que vos has seguido de cerca. Teniendo en cuenta esto, ¿qué valoración haces de cómo ha trabajado este gobierno en esta materia? Sí, lo que pasa es que salud, vivienda, trabajo, educación son imprescindibles, ¿no? Para tener una calidad de vida, oportunidades, sueños, esperanza. En el tema de vivienda, lamentablemente estamos en una situación compleja porque se ha hecho muy poco, ¿no? Uno siempre recurre a traer a la memoria lo que fue ese compromiso de las 50.000 viviendas y que no se cumplió, pero hay una sumatoria de situaciones realmente muy complejas, ¿no? Que no se construyó, hubo recorte presupuestal, recordemos que el presupuesto arranca con el 15% de abatimiento, pero después a vivienda dice que le iban a dar recursos adicionales para atender la situación de los asentamientos. El gobierno igual destaca que deja menos asentamientos que los que dejó en su momento el Frente Amplio. Al final del día, eso no, yo creo que no es real, y tampoco hay forma de cierta y confiable de corroborarlo. Cada vez que el Ministerio de Vivienda ha expuesto en las rendiciones de cuenta o en comparecencias, hace una danza, un merengue de números que cuesta hasta seguirlos, digamos. Pero lo cierto es que los números fríos son de esa famosa inversión, ¿verdad?, que era necesaria, que era imprescindible, que iba a duplicar los recursos para atender la situación de los asentamientos. Al final del día hoy, hay creo que son 160 millones más o menos, que están efectivamente o ya ejecutados o en proceso de ejecución, pero de los 240 que iban a construir esa inversión adicional, hasta ahora no están. Y no están producto de un pedido de acceso a la información pública, ¿no?, que se me entregó en el mes de abril, en donde a través de la planilla que presenta la Corporación Nacional para el Desarrollo, que administra el fideicomiso del Plan Avanzar, te dice que son 132 millones los que están en ejecución, es decir, un 7% además en obras distintas, ¿no?, algunas de infraestructura, otras de movimiento de suelo, otras de elaboración de proyectos, algunas de construcción, pero hay 200 millones que van a ser endeudamiento y que todavía no se han gestionado. Entonces, tampoco hay capacidad de gestión.
¿no? Si no tenés capacidad de gestión, ¿por qué anunciar tantos recursos para generar un endeudamiento cuando no llegaron a la población que lo necesita y mucho? Entonces, yo creo que los anuncios y las buenas intenciones sin conocimiento y sin un Estado fuerte, presente y realmente voluntad política de llevar las cosas adelante, termina en esto, ¿no? Lo mismo el entre todos. Termina en esto, que son números que no terminan en la gente. Entre todos iba a ser uno de los programas emblemas de este periodo. Tiene 187 viviendas terminadas, que además es inversión privada, en donde se le va a entregar un certificado económico no revisable a las personas o a las familias que accedan, que aún no se sabe de qué monto, ni por cuánto tiempo, ni cuánto va a terminar costando, ni siquiera si va a poder efectivamente llegar a alguien, ¿no? Ahora, Lucía, vos decís sin conocimiento. ¿Es sin conocimiento o es justamente por el anuncio? Porque bueno, suena muy bonito. Anuncios han habido muchos, y particularmente en vivienda, ¿no? Si uno sigue el plan Avanzar y el Entre Todos, lo anunciaron entre 4 o 5 veces, agregándole adjetivos en distintos lugares, en la Torre Ejecutiva, en el Ministerio de Vivienda, en la Torre de Antel, pero concreciones, viviendas. Por eso, si y no cambios se en la vida de la gente, poco y nada. Si no se destinó el dinero, si sabía que no estaba ese dinero para destinarse en esto, ¿es sin conocimiento o es por justamente estar promocionando los planes? Bueno, yo creo que ha habido una lógica y hay una predominancia de una buena comunicación y una construcción de la comunicación, pero concretos, ¿no? Cambios reales, materialidad que llegue a los territorios y a la vida de la gente, poco y nada. Entonces, a veces uno piensa que es una forma de hacer política, que yo realmente no la comparto, la cuestiono y creo que no le hace bien al país. Ahora, perdónale, cuando pasábamos de salud a vivienda, vos decías que son dos temas que son esenciales para la gente. ¿Estamos hablando solamente de errores de gestión o te parece que en la concepción de las prioridades no ha estado la vivienda? No, por supuesto hay una concepción política, una concepción de país, ¿no? Y de Estado. De un Estado que va a su mínima expresión, pero su mínima expresión no en términos de funcionarios, sino en términos de la función esencial que tiene el Estado, que es la de protección social, que es la de generar posibilidades a la gente que necesita más apoyo, ¿verdad?, para que logre resolver sus necesidades básicas. Bueno, eso es una definición que no ha estado, ¿no? Y volviendo a esto de que, bueno, quedan deudas para adelante porque hay que cumplir con estos planes que se prometieron, ¿cómo queda el Frente Amplio parado frente a este endeudamiento, ¿no? Es como que no va a poder hacer proyectos nuevos porque tiene que cumplir con los proyectos que ya están en funcionamiento. Bueno, yo, primero que nada, el Frente Amplio siempre dentro de las reglas del juego todo, y si esto está comprometido habrá que sentarse a negociar, pero habrá, ¿no? Si son compromisos asumidos por el país hay que respetarlo. Lo que habrá que hacer es que efectivamente terminen llegando a quienes deben de llegar. Si hay recursos, si hay endeudamiento comprometido para los asentamientos, habrá que trabajar para que efectivamente lleguen a esto de la mejor manera posible. Y esto no es solamente construir la vivienda. La gente que vive en la precariedad habitacional, que tiene problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de convivencia, problemas de violencia, que necesita que sus gurises sean atendidos, que vayan a la escuela, bueno, ahí va a haber que sentarse, obviamente, a generar intervenciones integrales y simultáneas. Es decir, tiene que llegar las políticas de un Estado presente y organizado y eficiente a la gente con la mayor celeridad posible. Y ahí tienen que volcarse los recursos. ¿Por qué camino se va a ir? ¿Por dónde va a atacar el Frente Amplio esta problemática? Bueno, eso es lo que está establecido en nuestras bases programáticas, ¿no? Acciones concretas son las que están en proceso de elaboración a partir del 30 de junio, que ahí está nuestro compañero Pacha Sánchez, ¿no? Haciendo todas las acciones y las gestiones que corresponde. Pero la prioridad del Frente justamente es eso, hay un Estado y políticas que tienen que llegar a quienes más lo necesitan con una mirada integral. Y esto implica que tiene que estar la salud, que tiene que estar la educación, que tiene que estar el trabajo y que tiene que estar la vivienda. Y eso es por el camino que hay que hacerlo. Esto que se dice muy rápido es una decisión política, es una voluntad política que hay que llevarla a la práctica. Y eso es lo que el Frente tiene definido, ¿no? Lucía Echeverri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un gusto.